Aló. Luis, ¿ok? Hola, los invitamos a tomar asiento, por favor, para dar inicio al seminario. Bueno, mi nombre es Felipe Cepeda, yo soy el director comercial de la clase ejecutiva. Les doy la bienvenida a esta institución y en particular a este seminario de Aprende a administrar proyectos eficazmente que dictará nuestro profesor, el señor Luis Fernando Alarcón. Les doy una cordial bienvenida. También saludo... Muchas gracias por los aplausos. Les pido que saluden también. Este seminario se transmite en forma conjunta por streaming. Tenemos más de 50 personas que nos están viendo, así que las saludo, por lo cual les pido también que en todas las interacciones que hagan durante el seminario ocupen el micrófono para que así ellos, las personas que nos ven, nos puedan escuchar. Previo a la presentación de Luis Fernando, yo me detendré unos minutos y les explicaré algunas cosas de clase ejecutiva. Sobre quiénes somos. Nosotros somos una unidad de la Universidad Católica que nació hace 20 años, exactamente hace 20 años, y tenemos ese tiempo de experiencia en educación a distancia. Cuando iniciamos, nosotros dictábamos programas a través del diario y hoy en día, con los últimos desarrollos, ya desarrollamos programas 100% online. Sobre nuestros pilares, tenemos calidad institucional y excelencia académica, una moderna e innovadora plataforma, acompañamiento constante a los alumnos, contenidos actualizados, flexibilidad y cobertura. Sobre la excelencia académica, todos nuestros profesores cuentan con formación de alta calidad, más del 93% de nuestros profesores cuenta con PhD, aquí salen algunos de ellos, Nicolás Magluf, que es el director de clase ejecutiva, también se menciona a, obviamente, nuestro expositor del día de hoy, don Luis Fernando. Sobre la metodología de estudios de nuestros programas de diplomados, les comento que ellos tienen 5 cursos, donde ninguno de ellos es prerequisito, por lo cual, si ustedes estuvieran interesados en cursar un diploma, pueden ingresar en 5 instancias en el año. La próxima es el 25 de septiembre y un diploma dura 10 meses. Tenemos, bueno, una serie de desarrollos tecnológicos, aquí se explican algunos. LMS Moodle, que es donde los alumnos interactúan con los recursos de aprendizaje. También Adobe Connect, que es la plataforma por la cual hoy en día nos están viendo las personas que ven el seminario por streaming y con la cual los alumnos pueden asistir a clases a distancia. El último desarrollo que se menciona acá es Proctorio, por el cual los alumnos rinden examen y nosotros, la universidad, certifica que son realmente ellos los que están rindiendo los exámenes. Este último desarrollo, por ejemplo, nos ha permitido tener alumnos de toda Latinoamérica y no tienen que venir hacia acá. Con todos estos desarrollos, nuestros programas permiten que los alumnos estudien de forma 100% online, estudiando cuando quieran y donde quieran. Esta es nuestra parrilla, nuestra oferta de diplomas en 7 áreas de estudio y 28 diplomados, 47 cursos. En área de gestión de las operaciones, economía y finanzas, gestión de personas, gestión de la innovación, gestión de marketing y comunicaciones, gestión de negocios y un área especializada por actividad. Bueno, de mi parte eso sería todo y ahora los dejo con el señor Luis Fernando Alarcón. ¿Se escucha el micrófono? ¿Sí? Ok. Bueno, bienvenidos, muy buenos días a todos, también a los que están a la distancia. Yo les quiero hacer un seminario, digamos, que sintetice un poco los temas que yo trato de transmitir en los cursos que hago en la clase ejecutiva. Lo que hacemos en la universidad es
trabajar también en investigar muchos de estos temas, ¿no? O sea, yo estoy trabajando, por ejemplo, en los temas de lo que se llama Lean Project Management, que le voy a explicar de qué se trata. Ya hace más de 25 años trabajando en investigación aplicada con empresas, de alguna manera prototipar, pilotear cómo aplicar estos métodos en la gestión de proyectos. Y eso es yo creo que es lo más valioso que puedo compartir en los cursos que yo hago. Obviamente está la gestión de proyectos más tradicional, que también uno necesita aprenderla, pero eso está disponible en muchas partes, ¿no? Entonces esto yo lo que quiero mostrar es un poquito lo que es más distintivo nuestro, que podemos hacer un aporte bastante único en muchos casos. ¿De qué se trata esto? Bueno, tal vez les tengo que contar quién soy yo, no sé antes de partir, digamos. Yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería ya hace más de 30 años, ingeniero civil estructural originalmente, trabajé en oficinas de ingeniería, inicialmente en diseño de edificios, ingeniería antisísmica, esa era mi especialidad. De hecho, mi primera especialización de posgrado fue esa. Fui a estudiar cómo combatir los terremotos a Berkeley y volví y me convertí a cómo gestionar proyectos. Tuve que seguir estudiando, obviamente, para eso, pero eso es lo que me mueve hoy día. ¿Qué más les puedo contar? Me ha tocado hacer otras cosas en la universidad. Digamos, hasta hace poco estaba como director de extensión y presidente de DICTUC. Soy director de un par de centros de investigación. El Centro de Excelencia y Gestión de Producción, que aparece ahí, GEPUC, que existe ya, llevamos 18 años de vida. Y recientemente me hice cargo de un centro que se llama Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, que es un centro Corfo que involucra a 4 universidades, digamos, que está destinado a contribuir con la investigación aplicada para las empresas. Entonces, mi actividad de investigación está en esos centros y mi docencia en temas de la Escuela de Ingeniería en las áreas de gestión de proyectos. ¿Qué más les puedo contar? En lo personal tengo una familia grande, son 9 hijos, y un dato freak, son 8 mujeres y un hombre. Así que esa es mi presentación. El tema que les voy a presentar tiene que ver con gestión de proyectos y los ejemplos que les voy a mostrar están relacionados con la industria de la construcción principalmente y la minería, ¿ya? Obviamente los conceptos son aplicables en cualquier ámbito. Sin duda lo que estamos aplicando aquí les voy a mostrar que son conceptos que vienen de la industria automovilística, o sea, vienen de la Toyota y se están aplicando prácticamente en todas las industrias hoy día. Así que no se preocupen por el tema de los ejemplos o el área en que yo conozco más, digamos, porque esto es aplicable prácticamente en cualquier industria. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que es la introducción a qué es lo que es Lean, y yo después quiero estructurar la presentación en estos 3 temáticas que a mi juicio son las que le dan sustento a la implementación de estas metodologías, y quiero brevemente referirse a un caso que muestra una aplicación bastante completa de esto en la construcción de hospitales. El enfoque tradicional de gestión de proyectos que ustedes van a encontrar en toda la literatura tiene que ver con un triángulo como este. No sé si ustedes lo han visto antes esto. ¿Se acuerdan qué significa ese triángulo? ¿No? Esto lo que dice normalmente es que en cualquier proyecto existe este triángulo que implica un compromiso entre estos 3 aspectos. Por un lado, el costo del proyecto, la calidad
y el plazo. Y lo que dice la literatura convencional es que si uno quiere, por ejemplo, un proyecto con mejor calidad, va a tener que sacrificar algo del costo, a lo mejor le va a costar más caro, o a lo mejor va a tener que hacer el proyecto en más tiempo, pero que en el fondo cuando uno mueve una de estas elementos en una dirección, el otro tiene que sacrificar algo del otro. Esa es la mirada tradicional. La mirada Lean dice que eso no existe ya. Porque lo probaron así primero en la industria automovilística y más recientemente también en otras industrias como la de los proyectos. O sea, lo que se ve es que uno puede efectivamente sacarse este paradigma de la mente y creer que es posible reducir costos, reducir plazos y mejorar la calidad simultáneamente. Eso es lo que nos invita a creer la filosofía de Lean Management o de Lean Production. Ahora, nosotros usamos este triángulo que es totalmente distinto para enseñar esto, para de alguna manera poder entender qué significa implementar un sistema de gestión distinto. Y eso implica, a mi juicio, a lo menos estos tres elementos. Lo primero, lo que está arriba, habla de filosofía, y aquí no se trata de buscar un libro de filosofía, sino que la filosofía significa una abstracción de cuáles son las grandes ideas, los principios que gobiernan esta forma de mirar la gestión, la distinción entre qué es lo que es valor, qué es lo que no es valor, qué es lo que son desperdicios, o qué es lo que no es desperdicio, por ejemplo. Todo eso me lo da la filosofía. Entender de alguna manera y razonar cuáles son las ideas que están detrás y son las que queremos, en el fondo, promover. Después viene, no necesariamente en ese orden, pero la tecnología. Y aquí nos referimos con tecnología. La tecnología tiene que ver muchas veces con los métodos y las formas que yo uso para implementar esas ideas. Y normalmente son las cosas que más conocemos, porque a veces puede ser un software, a veces puede ser un método específico, que es el que se nos queda más fácilmente en la memoria, digamos, y en la forma de hacer las cosas. Vamos a ver después ejemplos de esto. Y por otro lado están las personas. Las personas que son las que finalmente van a adoptar estas nuevas formas de gestionar. Y también tienen que cambiar junto con el resto. Entonces, a mi juicio, lo que nos pasa muchas veces es que nos olvidamos de que esto tiene múltiples miradas, y que hay que atacar las tres al mismo tiempo. O sea, uno tiene que tener siempre en mente cuáles son las ideas que quiero promover. A lo mejor voy a apoyarme en ciertas tecnologías o herramientas para implementarlas, pero no puedo olvidarme que son las personas las que van a hacer esto, y por lo tanto tengo que trabajar simultáneamente en formar a esas personas. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de este triángulo, por ejemplo? Yo les hablaba, la filosofía se refiere a principios Lean. Vamos a ver cuáles son esos principios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que son las pérdidas en un proceso? Porque Lean significa normalmente reducir pérdidas y agregar valor. Eso es lo que busca generalmente esta filosofía, es lo fundamental. Y para eso aplica estas ideas, estos principios. La tecnología básica, por ejemplo, que proviene de la industria automotriz japonesa, del sistema de producción de la Toyota, usaba una serie de técnicas y herramientas para hacer esto. Entonces, por ejemplo, existe lo que llaman aquí los mapas de flujo de valor, Value Stream Maps, que son, digamos, como diagramas de flujo que tienen mucho más información que los tradicionales,
donde muestran cómo se agrega valor a un proceso, para producir un producto o un servicio. Y se usan para identificar dónde está el valor y dónde no hay valor, digamos. Sistemas como este, que se llama el justo a tiempo de producción, que son sistemas que permiten producir con mínimos inventarios, por ejemplo. Takt time se refiere a una metodología de producir al mismo ritmo en toda la cadena de producción. O sea, de producir en forma balanceada a una cierta velocidad. Kanban son sistemas de planificación de producción que me obligan a mí a producir solamente cuando se requiere que produzca y no a sobreproducir, por ejemplo. Kaizen es la palabra japonesa para mejoramiento continuo. O sea, todas estas son como el toolbox, la caja de herramientas para aplicar esta filosofía. Pero por otro lado, yo no puedo seguir trabajando con la misma gente o con la misma forma en que trabajo en una cultura normal. Porque aquí yo necesito gente, por ejemplo, empoderada, que pueda tomar decisiones. O sea, no es una persona que está solamente haciendo una labor y no puede cambiar nada. Tiene que ser una persona que puede actuar sobre lo que está haciendo, pueda tomar decisiones empoderadas. Tiene que ser flexible, en el sentido que puede de repente moverse de puesto de trabajo, a desempeñar distintas funciones, competente en cada una de las cosas que haga, o sea, con mucha capacitación, con mucho entrenamiento. Y también motivados por el mejoramiento. Yo tengo que lograr que las personas se comporten así. Y eso ustedes se darán cuenta que no es de un día para otro. O sea, no es lo que pasa en todos los puestos de trabajo. Esto es válido para un operario en una fábrica, pero también para un ingeniero en una empresa. O para cualquier profesional en cualquier puesto de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Normalmente las personas tendemos a enfocarnos en la tecnología y nos quedamos pegados ahí. Y eso, la verdad, es el principio del fin. Porque tecnologías sin filosofía, o sea, sin algo que les dé sentido, y sin sustento cultural, no funciona. No funciona. Y yo soy majadero con esto. Yo prácticamente en todas mis presentaciones hablo de este tema, porque mi juicio es una de las cosas más importantes que yo he aprendido en estos decenas de años que llevo trabajando con empresas. Tengo ejemplos dramáticos de cómo este foco en tecnología ha destruido años de esfuerzo de una organización. Ahora, en construcción, por ejemplo, en la industria de la construcción y en la minería recientemente, se están aplicando otras herramientas que han sido desarrolladas especialmente para esa industria. Lo que estábamos viendo antes es lo que venía de la industria de autos, de la manufactura. Pero acá, por ejemplo, en gestión de proyectos se desarrolló un sistema de planificación nuevo basado en estas metodologías que se llama el sistema Last Planner. Eso es algo que en el curso que hacemos acá lo enseñamos, digamos, o les damos por lo menos un comienzo a esto. Es un sistema de planificación colaborativo y que busca fundamentalmente producir flujos de producción sin interrupciones, confiables, digamos. Existe una metodología de diseño también colaborativo. Mucho de lo que está detrás de Lean tiene que ver con colaboración, trabajo en equipo. Moderación virtual. Ahí tenemos... ¿Cuántos de aquí tienen que ver algo con la industria, no sé, de minería, por ejemplo? ¿Hay algún minero acá? ¿Sí? ¿Cuántos hay de construcción? Ya. De retail. ¿Acá? Ya. Bueno, modelos virtuales
hoy día en la construcción de la minería están promoviendo mucho el BIM. El BIM es Building Information Modeling, por ejemplo. Modelos tridimensionales de los edificios que se los muestran también para marketing a los que compran departamentos, digamos, ¿cierto? Y eso te permite, es una tecnología que te permite realizar tu proyecto virtualmente muchas veces, antes de la realidad. Pero modelación virtual puede haber en cualquier tipo de proyecto. Yo puedo modelar cómo se comporta una organización en un software de simulación, por ejemplo, ¿no? Y rediseñarla y volverla a probar hasta que me funcione. En eso consisten estas herramientas, estas tecnologías. Colaboración extrema se refiere a cómo acelerar procesos de diseño, de toma de decisiones en organizaciones, usando ciertos principios básicos de colaboración y de tecnología. Simulación computacional, digamos. Todas estas son tecnologías que se usan hoy día para otras industrias y principalmente para proyectos. Se sigue repitiendo lo mismo. Mucha gente piensa que, por ejemplo, que porque hace esto ya es Lean, por ejemplo. Esa es la mirada que en Chile, por lo menos. Y falta mucho. Ahora, ¿qué es Lean? Esta es la definición breve. Dice, es un proceso de eliminar desperdicios con la meta de crear valor. O sea, siempre buscando reducir desperdicios y tratando de crear valor. ¿De dónde viene esto? Del sistema de producción de la Toyota. En los años 80, la industria automovilística mundial empezó y particularmente en la americana, a ser desafiada por la competencia principalmente japonesa. Y ahí se dieron cuenta de que estaban haciendo algo distinto los japoneses. Entonces se organizó una investigación a nivel mundial para examinar qué es lo que estaba pasando en la industria de automóviles, financiada por las 3 grandes compañías norteamericanas. Lo que querían saber probablemente era qué es lo que hacía la Toyota. Entonces hicieron una gran investigación para eso. Y ahí descubrieron que la Toyota tenía ciertas formas de trabajar que la habían hecho sobresalir. Esta es una figura que resume un poco esa idea de la Toyota. Por ejemplo, tiene aquí abajo un sustento, como las fundaciones, que son ciertos principios de gestión que ellos manejaban. Y eso es parecido a cuando hablamos de la filosofía de mi triángulo, es como muy parecido a eso. Ellos hablan aquí balancear producción, gestión visual, reducir variabilidad, mejoramiento permanente o continuo, estandarización. Eso era parte de las fundaciones del sistema. Después tenía una columna que tenía que ver con las tecnologías. Aquí hablan del takt time, de logística integrada, pool, flujo continuo, etc. Mucho que ver con las tecnologías. Y este es el justo a tiempo. Sistema de producción justo a tiempo, que es un sistema que te obliga a producir solamente cuando es necesario producir, no antes de tiempo. Con eso se reducen dramáticamente los inventarios, los errores, una serie de cosas que son positivas para la gestión. Por eso es que uno es capaz de reducir costos, plazo y mejorar calidad al mismo tiempo. Tiene mucho que ver con ese tipo de sistemas. Y por otro lado, acá está esta columna que dice autonomía, tiene mucho que ver con el factor humano. Aquí está, por ejemplo, esto que dice aquí stop, era una práctica de la Toyota que hacía que cualquier empleado podía parar la fábrica si detectaba que había un problema. Y la verdad es que debería hablar en presente, porque eso sigue pasando hoy día. O sea, cualquier empleado puede detener la fábrica. Imagínense lo que significa eso, el nivel de empoderamiento.
y también el nivel de preparación que tienen que tener esos empleados para que eso pueda ocurrir. Por lo tanto, esto destaca el empoderamiento, la capacidad de parar la fábrica, métodos a prueba de errores. Se han escuchado hablar, hay una palabra japonesa que se llama el poke-yoke. Poke-yoke significa algo así como a prueba de tontos, a prueba de errores. O sea, yo diseño formas de hacer las cosas de manera que no me pueda equivocar. Entonces, por ejemplo, no sé, estos enchufes que son que tienen formas distintas según si voy a enchufar un computador o voy a enchufar una plancha, ¿cierto? Son a prueba de errores. O sea, yo no puedo enchufar en el enchufe equivocado ese artefacto porque no cabe, digamos, ¿cierto? Eso es un ejemplo. Entonces, muchas de estas cosas, autocontrol, o sea, capacidad de autocontrolarse, resolver problemas de la causa raíz, todo eso tiene que ver con cómo las personas se comportan. Todo eso con el fin de mejorar calidad, satisfacción del cliente, reducir costos y menores tiempos de ciclo. Eso es lo que está detrás. Aquí hay algunos resultados del estudio que se hizo de las plantas automovilísticas en el mundo. Esto es una investigación de MIT que fue publicada a fines de los 80 y que lo que muestra aquí, por ejemplo, esto es valores de productividad en plantas en distintos lugares del mundo. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, japonesas en Japón, japonesas en Norteamérica, norteamericanas en Norteamérica, norteamericanas y japonesas en Estados Unidos, perdón, en Europa, europeas en Europa y países recientemente industrializados, los NIC, que son países como México, Brasil, Taiwán y Corea. ¿Qué es lo que muestra esto? Por ejemplo, estas son horas que tomaba ensamblar un vehículo. O sea, eso significa que mientras más chica la columna, mejor. Aquí, por ejemplo, se muestra que esta es la mejor planta en Japón, tenía 13,2 horas por vehículo. Eso era la mitad del promedio de las plantas norteamericanas, que era alrededor de 25. O sea, esas plantas con razón estaban ganando la competencia, o sea, con la mitad de las horas ensamblaban un vehículo. En calidad pasaba algo similar. Estas son cantidad de defectos por vehículo, por cada 100 vehículos. También la mejor planta japonesa tenía la mitad de los defectos del promedio de las norteamericanas. Sin embargo, aquí pasa algo curioso. No sé si ustedes notan aquí qué cosas le puede resaltar como llamando la atención. ¿Dónde está la mejor planta de todas? Está por acá. O sea, está en un país recientemente industrializado. Lo cual significa que esto de ser Lean se puede hacer en distintos lugares, o sea, es transferible de un lugar a otro. También uno ve aquí que las plantas japonesas en Japón se comportan muy similares, las japonesas en Estados Unidos se comportan muy similares a las japonesas en Japón. Lo mismo en productividad. O sea, está dando cuenta que el sistema de gestión se puede transportar de un lugar a otro y tener resultados similares. Y ese era un paradigma que no estaba tan vigente en ese momento. Se pensaba que los resultados tenían que ver con el país donde estaban, porque las personas tenían ciertas características, etcétera, y no con el sistema de gestión. Bueno, de ahí el nombre de Lean viene por estos indicadores, que hay muchos más. Entonces decían, las plantas Lean son capaces de hacer más automóviles con la misma cantidad o sea, un automóvil con la mitad de los recursos de las otras plantas, la mitad de los defectos, la mitad del espacio físico, una fracción de los inventarios, o sea, todo era menos. Y en inglés lean significa magro, sin grasa, sin excesos.
Y por eso la bautizaron así. O sea, no es que hayan inventado Lean Production, sino que le llamaron así a esta forma de producir. Aquí hay un ejemplo ahora de una mirada a qué pasaba con la gestión de la fuerza de trabajo. Fíjense ustedes aquí, si uno quiere decir, ¿por qué pasaba esto? ¿Qué cosas habían distinto entre una planta y otra? Bueno, también están los inventarios acá. Los inventarios con que trabajaban los japoneses, por ejemplo, tenían inventario para 0,2 días en las plantas japonesas en Japón. Las plantas americanas tenían inventario para 2,9 días, o sea, como 14 veces más inventario con que producían. Las plantas japonesas en Estados Unidos tenían la mitad de los inventarios de las americanas en Estados Unidos, pero todavía estaban lejos de esto. Pero esto es lo interesante, la fuerza de trabajo. Se repiten prácticamente las mismas características en Japón y en Estados Unidos, pero las plantas americanas tienen números distintos. Trabajo en equipo, una característica de este sistema de producción. Trabajo en equipo. Rotación en los trabajos. O sea, rotación frecuente contra baja rotación. ¿Qué significa eso? Que van cambiando sus lugares de trabajo, van aprendiendo a hacer distintos puestos de trabajo. Eso les da flexibilidad. Acuérdense de la característica de flexibilidad. Polivalentes. Para hacer eso necesitan mucho entrenamiento. O sea, esto, fíjense, 380 o 370 horas de entrenamiento por persona por año. Son como 2 meses al año siendo entrenados en algo nuevo. Probablemente mucho de ese entrenamiento es en el mismo trabajo. No es que vayan a un centro de formación, o no sé. Probablemente mucho es en el mismo trabajo. Pero muchas horas comparadas con las 46 que recibían los empleados de las fábricas americanas. O sea, son personas muy competentes en lo que hacen. O sea, van haciendo distintos trabajos, pero los van formando para que lo hagan bien. No son maestros chasquillas como los nuestros, que hacen de todo también. Nuestros maestros chasquillas son nuestros polivalentes. Y multifuncionales. Esa es la otra cosa. Número de clases de trabajo. Aquí está dividido en muchas partes las fábricas americanas. El trabajo de ensamblar un auto está dividido en 67 trabajos distintos. En cambio, las japonesas, entre 9 y 12 partes. O sea, mucho más integrado el trabajo. O sea, los empleados de las fábricas japonesas hacían un trabajo más completo. Probablemente operaban distintos equipos en hacer ese trabajo. Porque era, no sé, como 7 u 8 veces más integrado que el trabajo que hacía un americano. O sea, probablemente operaba una remachadora, una soldadora, una máquina, un robot para pintar, no sé. Pero probablemente tenía una multifuncionalidad. Si ustedes conectan estas dos cosas, la rotación y el número de clases de trabajo, se dan cuenta que a lo mejor si rotamos a las personas de trabajo cada 3 meses, en 2 años un trabajador sabe hacer todos los trabajos de la fábrica. O sea, y está preparado para parar la fábrica. Porque sabe que detectó un error que proviene de 3 puestos más atrás, a lo mejor, y ahí hay que resolverlo. Bueno, otro indicador muy importante que en Lean tiene que ver con las sugerencias por empleado. 61,6 en las plantas japonesas en Japón. O sea, sí. ¿Cómo se compadece en unos países que son emergentes? Por ejemplo, yo lo conté en Japón, pero yo les digo, Acerca del... tengo mucha experiencia que cuando uno contrata a una persona, el contrato tiene que ser específicamente para lo que es contratado. Por lo tanto, a los 3 meses uno no lo puede cambiar y empezar a entrenar, porque tiene que ser una modificación del contrato. Y inmediatamente, con la modificación del contrato, aparece la sigla CDI. ¿Cómo voy ahí?
suma y sigue. Sí. Entonces, por un lado, el Lean Production indica la máxima flexibilidad y nosotros vamos orientados a la máxima velocidad Sí. laboralmente. Entonces, yo creo que vamos a hacer eso contrario. Exactamente. Cuando yo contrato a alguien que tiene que ser por 2 meses en periodo de prueba y a los 3 meses le estoy cambiando su puesto de trabajo, ya cambiaron todas las condiciones laborales y contractuales. Entonces, el Lean Production, si viene el sueño dorado, es difícil de implementar en países donde somos totalmente estrictos en la legislación. Y a eso hay que agregarle la capacitación, los manuales de capacitación que tienen que ser reiteradamente cada 3 meses. El Estado dice que cada 6 años hay que renovar la licencia de conocimiento. Sí. Cada 3 meses hay que reincluir al operario. Yo te voy a dejar la respuesta para el final mejor, porque hay muchos obstáculos para hacer esto de repente, muchos autoimpuestos por nosotros mismos a veces, y muchas veces por ignorancia también. Pensamos que estamos haciendo bien. Por ejemplo, solamente una respuesta corta. Legalmente tú no puedes, aquí en Chile en la minería, dejar que un operador opere más de un equipo. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es por prevención de riesgos. Sin embargo, tenemos los países más avanzados del mundo, permiten que en tunelería, en todos estos temas, permiten que un operario maneje múltiples equipos y tienen muchos menos accidentes que nosotros, digamos. Pero ahí tenemos puntos que nos impiden implementar algunas de estas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero terminemos y van a haber muchas cosas que todavía nos va a costar ver que se puedan implementar acá, pero otras que sí. Bueno, el tema aquí es que tenemos temas que aquí, si podemos resumir, lo que está detrás de esto es que los empleados de la Toyota eran multifuncionales, eran polivalentes, trabajaban en equipo, muy activos en mejoramiento continuo, esto es una sugerencia por semana cada uno a sus jefes de mejoramiento. Los americanos hacían eso mismo cada 2 años y medio. Los americanos que trabajaban en las fábricas de la Toyota lo hacían cada 8 meses. O sea, iban por buen camino en ese momento. Pero no habían logrado hacer nada más. El ausentismo era la mitad de las fábricas norteamericanas, menos de la mitad. También un indicador que uno puede especular a qué se debe. Ahora, también esto era lo que había pasado con la Toyota, a pesar de que la... ¿Sí? El micrófono. ¿De ahí sí? Sí. Viendo esta tabla, una de las cosas que me llama la atención respecto a estos resultados es el ausentismo en Estados Unidos. Quizás estoy en lo correcto al pensar que cuando uno ve los otros factores, los otros resultados, y se encuentra con que hay una baja rotación, con que hay número de clases muy alto respecto de las otras oficinas, que hay nueva producción también muy baja respecto a las otras, quizá el ausentismo significa que el empleador está poco motivado también. Porque si está 2 o 3 o casi 3 veces más en ausentismo que la otra oficina, significa porque se ve muy encapsulado en su trabajo, por eso una rotación tan baja. O sea, al revés, cuando tiene una rotación muy baja se ve muy encapsulado, termina quizás lateado, aburriéndose, no se siente comprometido, claro. Y eso significa que su ausentismo es porque tampoco se ve comprometido con la compañía. Sí, bueno, yo creo que uno puede especular que de alguna manera tiene ciertas características el trabajo acá, de estas, digamos, el trabajo en equipo, la diversidad de trabajo, un trabajo más completo, que probablemente hacen que la gente trabaje más motivada también, y el mejor índice de esto son esta cantidad de sugerencias. Significa que estoy involucrado en mi trabajo, estoy tratando de contribuir, digamos. Creo que tienes razón.
pero obviamente es un indicador más, digamos, que no puede sacar uno la razón directa. Bueno, obviamente la Toyota es una de las empresas que le ha ido mejor en cuanto económicamente a lo largo de los años, sin dejar de tener problemas. En los últimos años tuvo algunos problemas de calidad importantes también, digamos, tuvo en la prensa, etcétera, a pesar de que varios de esos fueron descartados. Pero eso es lo que tiene que ver con de dónde viene esto. La filosofía se refiere a principios de producción que son aplicables en cualquier ámbito prácticamente. Por ejemplo, reducir o eliminar actividades que no agregan valor, o sea, buscar activamente eso, incrementar el valor del producto, tratar de identificar qué es lo que el cliente quiere y estar permanentemente tratando de mejorarlo, reducir la variabilidad en los procesos, reducir tiempos de ciclo, simplificar procesos, incrementar la transparencia, etcétera. Estos son como las notas que hay que tocar, digamos, para que esto funcione. Eso es lo que yo busco cuando estoy tratando de implementar este sistema, digamos. Y también tiene que ver como ideas que se van generando de cómo funcionar en un ambiente Lean o no Lean. Lo tradicional es que las decisiones se tomen secuencialmente por especialistas y se comuniquen a los demás. En Lean se trata de empoderar a los trabajadores para que tomen decisiones de alto rango, a veces. Mucho más espacio para tomar decisiones que lo que tienen en un ambiente tradicional. Pero los preparo para eso. También lo tradicional es que el diseño del producto se finalice y entonces comienza el diseño del proceso. Acá se trata de hacer se llama un diseño concurrente, de procesos y productos o servicios. En la mirada tradicional tampoco se consideran todas las etapas del ciclo de vida. En Lean se trata siempre de estar mirando todas las etapas del ciclo de vida, cada vez más. Sobre todo en proyectos se partió mirando mucho la ejecución, pero se fue migrando al diseño y hoy día se está mirando a todo el ciclo de vida de los proyectos. También aquí hay una mirada en lo tradicional, es que pareciera que lo bueno es hacer las cosas lo antes posible. Esa es la mirada con que estamos todos seteados. Y el Lean te dicen, ¿sabe qué? Realice las actividades en el último momento responsable posible. Suena como contraintuitivo. Pero cuando uno empieza a escarbar, ¿por qué es esto razonable? Esto tiene que ver con el justo a tiempo. O sea, no invierta antes de tiempo, no produzca antes de tiempo. Se va a quedar con inventario, va a producir cosas defectuosas, a lo mejor que a gente no le gustan en exceso. Y esta es una buena práctica. O sea, produzca o haga las cosas, tome decisiones en el último momento responsable posible. O sea, no a última hora, el último momento responsable posible. Y así, también cómo funcionan las organizaciones, separadas o integradas. Los participantes, cómo se protegen, cada uno protege su parte o se protegen en conjunto, de variaciones, por ejemplo. Profesor, ¿sí? Una consulta del streaming en relación al gráfico Japón versus empresas americanas. Daniel Fernández consulta si usted sabe cuál era el costo de hora hombre en los distintos países. No tengo esa información, la verdad. Es probable que en el libro que se publicó esto esté. El libro se llama La máquina que cambió el mundo, de Womack. Womack, Jones y otros autores. Es un libro que está disponible en la librería porque fue un bestseller en su momento. Bueno, también acá se trata de alinear intereses. O sea, en vez de funcionar con intereses desalineados, buscar mecanismos para alinear intereses de las partes. Y también fomentar el mejoramiento continuo. Estas son algunas ideas que uno tiene que cambiar el switch de trabajar así a pasar a trabajar de esta otra manera. Todo esto está inspirado en lo que pasaba en la fábrica, digamos, pero es aplicable a cualquier ámbito. Ahora, en los proyectos de infraestructura y construcción, pero también puede pasar en cualquier otro, el tradicional
lo tradicional es que si este es el ciclo de vida del proyecto, desde la etapa en que se origina la necesidad, las distintas etapas de diseño, y aquí parte la operación comercial. Normalmente las decisiones se toman así. Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿En qué consiste el proyecto? Después, llevo a cabo etapas de diseño, en que voy de alguna manera elaborando en qué consiste ese proyecto. Después elijo el cómo lo voy a hacer, que ya vengo en la etapa más de diseño detallado, ¿cierto? Y recién aquí elijo quién lo va a hacer, por ejemplo, quién va a ejecutar el edificio que diseñé antes. Y después se ejecuta. El sistema Lean promueve que esto se haga integrado, o sea que desde muy temprano yo elija quién lo va a hacer. Entonces aquí me van a decir, oye, pero ¿cómo elijo quién lo va a hacer si no tengo un proyecto todavía? Bueno, hay otras formas de hacerlo. Hay otros criterios para elegir. Porque, y no podemos entrar en detalle hoy día también, pero después podemos, al final de la clase, les puedo explicar algunos ejemplos. ¿Quién lo va a hacer? Lo puedo elegir por ofertas de mejor valor, por ejemplo. ¿Qué se refiere a eso? ¿Algún mecanismo para fijar el costo? Para llegar a una meta de costo, por ejemplo, pero que me acompañe los que lo pueden hacer mejor. ¿Por qué? Porque quiero que juntos elijamos cómo lo vamos a hacer. Desarrollemos, los invito a participar desde muy temprano en el diseño del proyecto. De manera que cuando llegamos a ejecutar esto, ya están todas las decisiones tomadas en conjunto prácticamente y se puede optimizar todo el sistema, no solamente una parte. Sí. El micrófono. Considerando que la metodología Lean toma todo eso integrado, entonces los proyectos de tipo llave en mano, llámese proyecto de PC, ingeniería, compra y construcción, ¿estarían integrados dentro de la metodología Lean como tal? No necesariamente. Depende cómo trabajen. Ya. Porque muchas veces, por ejemplo, están bajo el control de la misma organización, pero siguen trabajando como si estuvieran desintegrados. Por ejemplo, aquí hay, en la industria de la construcción hay una gran pérdida de oportunidad por parte de las empresas inmobiliarias. Las empresas inmobiliarias muchas veces construyen, diseñan y venden, pero cada una de esas áreas las tienen separadas. Una tremenda pérdida de oportunidad cuando está a mano poder hacerlo distinto. Es la forma de trabajar lo que cambia. Bueno, ¿y por qué se promueve esto? Porque estas son curvas clásicas de administración de proyectos. Esta curva de aquí, ¿qué significa? Es la habilidad de impactar el costo y las capacidades funcionales de un proyecto. Mientras más temprano lo intervenga yo, más impacto puedo tener. Y la segunda curva se refiere al costo de hacer cambios. El costo de hacer cambios es muy bajo al principio del proyecto, pero a la medida que voy avanzando se torna más y más caro. Y uno entra en una etapa después de intervención destructiva, que se llama, cuando ya tengo que hacer las cosas de nuevo, a veces demoler lo que hice, volver a hacerlo. Y el esfuerzo de diseño en el esquema tradicional, cuando hablamos de diseño, no solamente diseñar el producto, sino también el proceso, cómo lo voy a ejecutar. La intensidad se produce un poco tarde, cuando entran los actores que van a participar más tardíamente en la ejecución. Y lo que busca el diseño integrado, este desarrollo integrado de proyecto, es trasladar este esfuerzo de diseño a una etapa más temprana, donde se puede afectar mejor el valor del proyecto. Entonces, a eso se han desarrollado formas de contratación distintas para hacer eso. Contratos que son colaborativos, que buscan, se le llama contratos integrados, son contratos también de tipo relacional, que establecen cómo se relacionan las distintas partes, no solamente la transacción. Y eso está promovido por el sistema Lean, digamos, se le llaman
En inglés se le llama IPD también esto, Integrated Project Delivery. Ahora, la tecnología. Yo les contaba que hay un sistema de planificación que se ha generado a partir de estas ideas que se llama el Last Planner. ¿Y qué es lo que busca el Last Planner? Dice, mejorar la confiabilidad de los compromisos de planificación. ¿Qué significa eso? Es decir, oye, ¿qué porcentaje de las actividades que yo planifico se desarrollan tal como las planifiqué? Eso es distinto a medir el avance, sino que significa decir, yo dije que iba a hacer 10 cosas esta semana, ¿cuántas de esas 10 cosas efectivamente las hice? Ah, es que no hice esas 10, pero hice estas otras 12, no sé, no es eso. Esto mide la confiabilidad porque lo que quiere es reducir variabilidad en el sistema. Un principio Lean. Porque quiere que se produzca en forma continua, sin interrupciones, porque cada vez que yo dejé hacer algo que dije que iba a hacer, alguien no pudo hacer su pega. A eso se refiere. Y la pregunta es también aquí, detrás de esto, dice, ¿cuánto mejoraría la productividad de su organización si todos cumplieran sus compromisos? Los invito a hacerse esa pregunta. ¿Qué pasaría si todos en mi organización cumplieran todos sus compromisos? ¿Cuánto podríamos mejorar la productividad? Yo creo que es inimaginable a veces. ¿Y qué otras cosas pueden mejorar si logramos cumplir mejor estos compromisos de planificación? Bueno, nosotros hemos hecho investigación sobre eso. El sistema Last Planner en realidad consiste en lo siguiente. Esto es muy simple para explicarlo. Supongamos que esto es todo lo que tengo que hacer en un proyecto y yo en un determinado periodo, por ejemplo, para la próxima semana o el próximo mes, elijo hacer esto como administrador del proyecto. Pero sin saber qué es lo que se puede hacer a veces, porque esto se hace a veces en una oficina, con pocas personas participando en definir eso. Esa es la forma tradicional de planificar. Entonces se encuentra en terreno que solamente se puede hacer una parte de lo que yo planifiqué. Entonces vamos por un mal camino ya, de partida. Entonces Last Planner se da cuenta de eso y dice, vamos a dar vuelta a esto. Primero, vamos a identificar qué es lo que puede hacerse. Y eso lo vamos a hacer de forma sistemática, a través de ciertos procedimientos, etc. Y vamos a hacer participar más gente, que son los que van a ejecutar, que son los que nos pueden decir si esto se puede hacer o no. Cuando tengamos identificado lo que puede hacerse en ese periodo, ahí vamos a elegir qué es lo que vamos a poner en el plan. ¿Ya? Obviamente que de esta manera, si damos vuelta esa toma de decisiones, vamos con mucho más chance de cumplir. Porque investigamos bien lo que se podía hacer, lo agrandamos, porque también aquí está más grande. Antes estoy haciendo trampa, era chiquitito. Lo voy a agrandar, porque quiero que se puedan hacer muchas cosas para poder tener cómo elegir. Elijo lo que voy a hacer y la probabilidad de lograrlo va a ser mucho más alta. Y eso es lo que mira en Last Planner y tiene varios niveles de planificación en que se van tomando compromisos, porque aquí es muy importante el compromiso de quienes ejecutan. ¿Cómo gestionar compromisos? Entonces, eso es lo que hace este sistema y tenemos resultados de muchas situaciones, digamos. Las planificaciones se transforman en conversaciones, en que se obtienen compromisos. Aquí se muestra gente discutiendo, un plan maestro probablemente aquí, donde están tomando notas, están anotando fechas, están negociando. Ahí hay una reunión de planificación, en una obra en Estados Unidos, aquí en Chile también se hace bastante esto, en que nuevamente están los que van a ejecutar aquí, comprometiéndose a hacer un plan de trabajo. Este es un resultado de una oficina aquí en Santiago, de una empresa retail, que tiene supermercados, que tiene tiendas, etc. Y nosotros le ayudamos en su momento a
introducir estas metodologías en su gestión. Fíjense ustedes lo que pasaba acá con la confiabilidad de los compromisos de avance físico que existían. Antes de introducir mediciones del cumplimiento de compromisos, que es una de las cosas que uno hace cuando implementa este método, los compromisos se cumplían en forma pobre, o sea, alrededor de un 40% probablemente era como el promedio, si vemos que estaba mucho más bajo. Cuando empezamos a medirlo, cambió dramáticamente el cumplimiento. Fíjense ustedes que el gerente del proyecto era el que menos cumplía, tenía un 12% de cumplimiento. Bueno, mejoró bastante, llegó a un 67%, por lo menos. Estos son otros compromisos. Hay compromisos de segundo orden aquí, que tienen que ver con compromisos más de gestión de restricciones que existen en los proyectos. Por ejemplo, una restricción puede ser, necesito conseguir un permiso para hacer algo la próxima semana, o en 2 semanas más. Necesito contratar un servicio para que se pueda llevar a cabo algo en 2 semanas más. Ese tipo de compromisos tenían un nivel de cumplimiento de alrededor de un 10% promedio. También se produce un cambio dramático ahí, después de empezar a aplicar este sistema. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? Que en la medida que yo aumento el cumplimiento de la planificación, en medida con ese parámetro de confiabilidad de la planificación, porcentaje de compromisos cumplidos, la productividad aumenta. Eso es lo que está detrás de esto. O sea que yo pongo un foco en hacer más confiable mi planificación y logro mejorar el desempeño de mi proyecto. Estos son datos dentro de un mismo proyecto. O sea, en que yo tengo, cada punto de esto es una semana, y cada esa semana yo medí qué porcentaje de cumplimiento de la planificación tuve, qué productividad tuve. Y se ve claramente que existe esa correlación con un valor estadístico muy alto. El R cuadrado explica qué porcentaje de la variación es explicada por esta variable, y ahí aparece un 68%. O sea, gran parte de la variación es... Este es un caso de estudio que analizamos al principio, que cuando estábamos investigando esto. Este era el cumplimiento de la planificación en un proyecto hasta antes de intervenirlo. O sea, alrededor de un 50% de los compromisos de planificación se cumplían. Cuando empezamos a intervenirlo, logramos que esto aumentara dramáticamente y empezara a moverse alrededor del 80% de cumplimiento. Ahora, ¿qué pasó con la productividad? Medimos esto con los últimos 5 meses que teníamos registros de productividad de este proyecto, y lo comparamos con lo que pasó posteriormente. 65% de aumento el primer mes, 86% el segundo mes. O sea, tiene un potencial enorme hacer esto. Estas son 8 empresas en las que nosotros monitoreamos la implementación de estos métodos cuando estábamos recién piloteando esta cosa. Y ellas reportaron aumentos de productividad entre un 7% y casi un 50%. O sea, también teníamos una muestra mucho más grande ahora, más de un caso de estudio, sino que situaciones en muchas empresas. Sí. A lo mejor me estoy adelantando, pero no logro enfocar ahí dónde está el proceso de mejoramiento de un proceso, de todo el proceso como tal. Si bien es un proyecto, o sea, la construcción de un edificio, bueno, lo construiste, nada que hacer. Pero en cadenas de producción, ¿dónde está esa retroalimentación que pueda mejorar ese proceso que ya tenemos hoy en día? Hoy día
en este caso estamos solamente enfocándonos en una tecnología. Estoy dando un ejemplo de una tecnología. Entonces, a veces es tan exitosa la tecnología que la gente se queda pegada ahí y no se hace la pregunta que tú estás haciendo. Y ese es uno de los peligros que tiene. ¿Ah? Que, por ejemplo, aquí en Chile fue muy exitosa la implementación de este sistema. Muchas de las empresas en la construcción, por ejemplo, lo tienen, y hoy día en la minería lo están exigiendo, que a veces se pierde de vista que Lean no es eso. Es la mirada mucho más amplia de todo el sistema de producción. Así que muy buena tu pregunta, te la agradezco. Pero yo en este momento estoy enfocado en ese acápite que decía tecnología. ¿Ah? Ahora, hicimos una encuesta en 77 proyectos que participaban en estas implementaciones y ellos también nos dieron feedback respecto a qué otras cosas vieron que habían mejorado. O sea, hay muchos más indicadores que pueden mejorar producto de esto. Esta es otra empresa que nos permitió monitorear proyectos con implementación de este sistema y sin. Y lo que quiero mostrarles aquí básicamente es que los impactos son en múltiples indicadores. Productividad mucho mejor con que sin. Este es el valor histórico de la empresa que tenía incorporado algo de esta tecnología. Esta es proyectos sin en ese momento, o sea, más del doble de la productividad de los que tenían con. La utilidad, un 88% superior en promedio de los proyectos en que implementaron esta metodología, tuvieron pérdidas en las que no lo hicieron. Y lo más notable aquí es que los accidentes disminuyeron a 0. O sea que yo puedo impactar haciendo más confiables mis planificaciones múltiples indicadores. Ahora, también uno puede usar otras tecnologías, los modelos virtuales que les decía yo. Modelos virtuales, ¿cómo puedo hacer mi proyecto virtualmente antes de hacerlo en la realidad? Puedo responder preguntas como esa, o sea, puedo detectar qué problemas voy a tener en la realidad cuando mi modelo virtual me los anticipa, digamos. Y aquí hay un ejemplo que nos tocó ayudarle a una empresa a hacer esto. Este es el modelo del Museo de la Memoria que ha estado de moda, ¿cierto? Por otras razones ahora. Pero cuando lo estaban construyendo, estas empresas que lo construyeron quisieron aplicar varias herramientas al mismo tiempo. Las planners, por ejemplo, que estábamos viendo, y modelos virtuales, porque necesitaban terminar el 2010. Si no, no era una obra del Bicentenario esto. O sea, no servía que terminara en el 2011. Entonces aquí estaban construyéndolo en el 2009, lo que va mostrando esto, el modelo, qué es lo que va a estar pasando en cada una de esas fechas, digamos. Y me puede mostrar también cuando hay congestión, cuando hay mucho trabajo en una misma área, cuando hay cosas que están fuera de secuencia, me pueden ayudar a replanificar, por ejemplo, para hacerlo más efectivo. Pero estas son, uno se puede engolosinar con estas tecnologías y pensar que con esto ya estamos listos, digamos. No, o sea, esto es una parte, una de las vértices del triángulo. Uno importante tiene que ver con la cultura, cómo nos comportamos entre nosotros, entre organizaciones y entre personas. Ya dijimos que las personas tenían que trabajar en equipo, que colaborar, que ser polivalentes, multifuncionales, etc. Y también entre las organizaciones yo tengo que generar una cultura distinta. Por ejemplo, yo necesito vincular tempranamente al equipo proyecto. Dijimos que queríamos llamarlos temprano a los que van a ejecutar para que puedan contribuir. Tengo que lograr alinear intereses y objetivos de los distintos actores. Tengo que ser capaz de compartir riesgos y recompensas. Eso no es lo habitual. Eso no es lo habitual. Todos queremos que los otros tomen los riesgos y nosotros las recompensas, ¿o no? Esa es la transacción habitual. Y para eso se han inventado tipos de contratos. Los tradicionales y los relacionales son los que... Estos son normalmente de intercambio de bienes y servicios, lo que estamos acostumbrados.
Los relacionales buscan crear un sistema interno de normas donde se puedan promover confianza, la compartición de riesgos, recompensas, incentivos, etc. Los transaccionales son los que estamos acostumbrados. Estamos siempre tratando de enfatizar normas que intentan especificar desempeño e imponer responsabilidades. Y buscando cubrir muchas situaciones, los contratos en los proyectos, por ejemplo, cada vez que van ganando más páginas, tratando de cubrir lo que nos pasó la última vez. Le agrego otras cláusulas al contrato. Y eso los convierte en un marco estático y rígido muchas veces. Los contratos relacionales buscan generar ambientes de confianza, crear culturas corporativas y tratar de crear un ambiente de reciprocidad, donde todos puedan proponer ideas y desarrollarlas. En esa dirección va hoy día los proyectos que han sido capaces de implementar más de estas ideas. Entonces, el contrato discreto o tradicional se concentra en la transacción. Si le agregamos la relación entre las partes, vamos a tener un contrato relacional, o sea, que especifica principios y formas de manejar la relación. Y eso es un reflejo de alguna manera de la cultura más corporativa que hay que crear. ¿Conocen casos que se acerquen a estos aspectos relacionales? ¿Han visto algún tipo de contrato que busque generar confianza y eso acá? En la industria del desarrollo de software, hay metodologías ágiles, etc. Que se acerquen a estos lineamientos, incluso hasta la construcción, dado que no necesita bases, tanto como acá, claro. Se va haciendo por partes. Y ahí se están implementando tipos de contratos más... perdón, ahí está la... Se están implementando... tipos de contrato. Antes era llave en mano, el contrato decía todo lo que había que hacer y si no cumplía venían las multas. Y aquí más que multas se están implementando tipos de contrato, tiempos materiales, recursos por mes, donde es más libre la modificación, es más, abraza más el cambio que una estructura de contrato que definió lo que había que hacer el resto del proyecto y luego, obviamente como eso variaba, el software sobre todo. Y estos contratos van más por tiempo, necesito una persona un mes y lo que hagamos con esa persona el mes lo va a definir el equipo, lo va a definir el proyecto. Te da más libertad. Hay roles antes que era desarrollador, QA, jefe de proyecto, y días va más por un rol full stack que efectivamente puede hacer QA, puede hacer desarrollo. Entonces da un poquito más de libertad en el trabajo mensual en el desarrollo del software. Y permite alinear intereses también. Por supuesto. Claro, por ejemplo, yo conozco otro caso que hicimos una investigación hace algunos años, creo que en Pelambres, una minera. En vez de licitar la compra de neumáticos, por ejemplo, para sus camiones, que son un gran insumo en la minería, licitaron toneladas kilómetros de transporte a las firmas que los proveían de neumáticos. Entonces, si me dan neumáticos malos, van a durar menos toneladas kilómetros que si me dan neumáticos buenos, pero ellos hacen cargo de proveerme toneladas kilómetros de neumáticos. Son ideas que van en esa dirección. Ahora, obviamente para un proyecto la cosa es mucho más compleja, digamos, tiene más aristas, pero van tomando esa idea. Bueno, aquí hay partnering, por ejemplo, se habla en algunas organizaciones. Acuerdos de partnering, que son acuerdos entre organizaciones que dicen vamos a trabajar conjunto para alcanzar algunas metas comunes, de mejoramiento, etc. A veces no están en el contrato, sino que son acuerdos paralelos al contrato. Alianzas entre organizaciones que forman como una empresa para hacer algo nuevo. Y hoy día se está hablando de Lean or Integrated Project Delivery, como un mecanismo para ir en esa dirección. Este es un caso que, con esto vamos a estar terminando acá, de una empresa que ha sido como
en Estados Unidos un ícono de innovación, en el sentido de atreverse a hacer algo distinto tempranamente para otros. Resulta que esta empresa, como a principios de los años 2000, más o menos, 2004, por ahí, en Estados Unidos, en California, hay bastantes terremotos, igual que acá. Entonces, habían tenido malas experiencias con los últimos terremotos, se habían detenido el funcionamiento de muchos hospitales, lo cual era algo riesgoso, y le pidieron, se generó una nueva normativa a nivel del Estado de California diciendo que los hospitales tenían que tener un nuevo estándar sísmico. Entonces, todos los hospitales tenían que ser, ya sea recibir un upgrade de mejoramiento o ser construidos de nuevo. Y esta empresa, Sutter Health, es una empresa que maneja muchos hospitales en California y hizo el cálculo y se dio cuenta que le dieron 8 años de plazo para hacer esto. Que en 8 años iba a tener que invertir $7.000 millones en sus hospitales. Entonces dijo esto, y ellos tenían la industria de construcción de hospitales, y tenemos la experiencia reciente en Chile, es una de las más litigantes y más complejas que hay por la complejidad de las instalaciones, porque siempre se atrasan, porque siempre salen más caros, etcétera, etcétera, y eso no era distinto allá. Entonces dijeron, oye, si queremos tener alguna chance de cumplir con este plazo y hacer esta inversión en 8 años, vamos a tener que hacerlo distinto. Y ellos desarrollaron una estrategia nueva, no habían contratos de este tipo en ese tiempo, en Estados Unidos por lo menos. Existían algunos modelos australianos, pero de Lean Project Delivery, y de cómo gestionar los proyectos, se forma un programa de proyectos en que aprendieran unos de otros, por ejemplo. Entonces, decidieron hacer esto para introducir estabilidad en sus proyectos, incrementar la probabilidad de tener éxito, reducir pérdidas y aprender y hacer más con menos. Eso es lo que buscaban en esta organización. Y generaron estas 5 grandes ideas que podrían ser llamadas como, es una mezcla entre filosofía y cultura de trabajo. Básicamente dijeron, mire, vamos a tener que colaborar, pero realmente colaborar, o sea, crear formas de que colaboren las organizaciones que van a trabajar en esto. Vamos a gestionar los compromisos, la cadena de compromisos. Vamos a incrementar las relaciones entre las partes para que se creen relaciones de confianza, digamos, y que permitan funcionar distinto. Vamos a optimizar el todo y no las partes, y vamos a acoplar firmemente aprendizaje y acción, o sea, mejoramiento continuo. No era un proyecto que tenían que hacer, sino que tenían múltiples proyectos que sumaban $7.000 millones. Y eso lo transformaron en un contrato, en una forma contractual nueva, que se llamaba el Integrated Agreement for Lean Project Delivery. Un contrato que se firmaba entre tripartito, el dueño, el que diseña y el que construye, que integraba esas ideas que estaban ahí dentro de cláusulas del contrato que describían la forma de relacionarse, contrato relacional. Y eso les permitió ser noticia en varias partes. Por ejemplo, este señor es el abogado que desarrolló el contrato. Este es el que manejaba el programa de Sutter Health y este es uno de los contratistas, que fue uno de los impulsores de esta forma contractual. Entonces, ellos inventaron una forma de hacer esto que está diseñada para poder hacer muchas de las cosas que se propone en Lean. Y de hecho, esto de acá está muy en línea de esto. La colaboración, el trabajo en equipo, el optimizar el todo y no las partes, es parte de la filosofía, de lo que está detrás. Bueno,
Resultado de esto, millones de dólares en economías. Esto es lo que dice la empresa. Sensación de velocidad de crucero en proyectos. Bueno, suena muy bonito, ¿cierto? Sentir que uno nos puede sacar el pie de acelerador y sigue la cosa andando. Proyectos con reducciones de costo entre 15 y 20%, lo cual es absolutamente excepcional en construcción de hospitales. Identificación y corrección de falsos supuestos, contratistas con ventajas competitivas, no hay reclamos, que es otro de los problemas que tiene esta industria, de alta litigación. Resumiendo, digamos, yo creo que el incorporar esto a la gestión de proyectos es una innovación, realmente que puede acelerar plazos, reducir costos y mejorar la calidad en forma simultánea. No sirve quedarse en las tecnologías, o sea, métodos y herramientas. Ya se lo he mencionado varias veces. Es necesario entender los principios de gestión que están detrás, qué es lo que queremos impulsar con esas tecnologías y además tener una mirada mucho más amplia, más allá de las tecnologías, digamos. Las personas, la filosofía. Bueno, con eso termino mi presentación. No sé si probablemente todavía tienen preguntas hoy día que hacer. Sí. ¿Aló? Ahí sí. En alguna lámina había una frase que era Koskela, ¿es un autor? Es un autor. Lauri Koskela es uno de los primeros autores que es un finlandés, que se le ocurrió que esto se podía aplicar en los proyectos, ¿no? Cuando salió el estudio de la Toyota, dijo, esto se puede aplicar en los proyectos. Ahí salía una lista de principios, ¿cierto? Y un poco para ver si se pudiera ver con el caso de Caucao, la aplicación de eso, ese caso, eventualmente, porque ahí salía prácticamente lo que era lo relacional, que hay un problema entre el ministerio, tengo entendido, los contratistas, los hitos por otro lado, y además el jefe del proyecto, que era ingeniero. Entonces, eso es lo que yo leí en la prensa. ¿Cómo podría uno aplicar eso? Ahí hay una mezcla, o sea, es un buen caso de desintegración. Alguien diseñó muy distinto al que construyó, digamos, y el que construyó no fue capaz, aparentemente, no se sabe bien el detalle, pero de interpretar lo que iba a hacer, y el que diseñó probablemente tampoco fue capaz de anticipar las dificultades que significaba construir lo que estaba diseñando. No sé, si hubieran estado trabajando juntos, es muy probable que se pudiera haber evitado una cosa como esa. Los ministerios siempre es así, como usted dice, a la antigua, tradicional. Aparte de las dificultades que tenemos, por ejemplo, que mencionabas, ¿cómo es tu nombre? Lo digo, de dificultades a veces legales y todo para implementar cosas como la multifuncionalidad y eso. También hay dificultades para desarrollar contratos integrados en el sector público, que tienen súper dividido esto, y eso es considerado una buena práctica. Eso es considerado una buena práctica. Claro, aquí estamos diciendo que esas no son buenas prácticas necesariamente, que hay otras formas de hacerlo. Ahora, para poder hacer eso en el sector público, hay iniciativa precisamente, los finlandeses han sido capaces de que eso se pueda hacer en el sector público. Partieron hace 10 años, pidieron permiso a la Comunidad Europea para poder llamar a estos contratistas temprano, sin licitar por menor costo, hacerlos competir de otra manera. Empezaron con un par de proyectos, después a los años siguientes con otros tantos proyectos, después a los siguientes, hoy día más de la mitad de esos proyectos son construidos y licitados con formatos tipo IPD, estos Integrated Project Delivery. El año pasado yo los invité a una conferencia que hicimos a fin de año que se llamaba Lean in the Public Sector, porque están todos tratando de ver cómo hacemos esto en el sector público que tiene tantas cortapisas, tantas dificultades legales a veces para hacer cosas, incluso para lo que tú dices, tengo que contratar a alguien con un contrato que dice que esto es lo que va a hacer, no le puedo hacer otra cosa, tengo que modificar el contrato, no puedo hacerlo multifuncional, no lo puedo hacer polivalente tampoco, porque tengo restricciones legales.
Entonces ahí hay un punto precisamente para hacer reflexionar al sector, a nuestros legisladores, de cómo generar, imitar a países avanzados que son los que estamos mirando para otras cosas, para darse cuenta que necesitamos hacer cambios. Sí, acá. ¿Este sistema Lean tiene alguna restricción de implementación? Por ejemplo, ya hemos visto que puede ser una complejidad el tema de asuntos legales, pero por ejemplo, ¿tiene que ser proyectos de tamaños mínimos o organizaciones con procesos productivos mínimos? La verdad es que es una forma de pensar distinto esto. Entonces tú lo puedes... No hay una receta única para un tipo de organización. Tú lo adaptas a tu forma de trabajar, puede ser incluso en tu casa, cómo funciona. Yo le voy a contar como anécdota que en mi casa tengo, le dije que tenía 9 hijos, 5 ingenieros. 4 de ellos trabajan en temas relacionados con esto, o sea, o están contaminados también. Entonces, y son los hermanos mayores. Entonces, en la cocina de mi casa tienen la planificación de, usando métodos Lean, digamos, de cómo se distribuyen las tareas, de cómo, quién hace qué cosa, y me retan a mí por no ser Lean. ¿Ah? O sea, tengo ahí la crítica, pero directa. O sea, uno lo puede hacer en su vida diaria incluso. Muchos de estos temas. Sí. ¿Hay un micrófono por allá? En relación a su experiencia, ¿cuál sería el puntapié inicial para generar esos compromisos como en conjunto, para trabajar en conjunto? Mira, yo creo que tienes que encontrar primero un convencimiento de la organización de que querer hacer cosas, digamos, y encontrar buenos liderazgos. Yo siempre digo que creer es poder. Si uno cree que se pueden hacer las cosas, se hacen y resultan normalmente en este tema. He visto personas que sin tener mayor formación en estos temas han desarrollado ejemplos notables de cómo se pueden hacer, aplicar muchos de estos principios en su entorno. Por ejemplo, yo le estaba hablando aquí de estos métodos que les mostré, que implementamos aquí en Chile, son cómo hay gente que ha adaptado los principios de la Toyota a sistemas de planificación, a otras ideas creadas para los proyectos. Yo conocí en México a un grupo de ingenieros que nunca había escuchado hablar de esto, siquiera cómo se adaptaban los proyectos, y tomaron lo que hacía la Toyota y lo aplicaron en su empresa, tal como lo hacían, sin ninguna adaptación, y les funcionó perfecto. Si tú vas a Brasil, en el norte de Brasil, Fortaleza, esa zona, hay empresas que visitamos hace un par de años atrás que han hecho lo mismo. O sea, han aplicado lo que hacía la Toyota en su fábrica, en sus proyectos, y sin preguntarse si eso iba a funcionar o no ahí, digamos. Pero es porque les gustó, han creído que lo podían hacer, lo han hecho. A lo mejor después podrían hacerlo mejor, pero es parte del sistema de hacerlo cada vez mejor. Esta cuestión no termina. Siempre uno está cuestionándose. ¿Hay preguntas del streaming? Ok. Marcelo González consulta, dentro de las buenas prácticas, si es que hay algún método efectivo para alinear a todas las partes involucradas. Normalmente hay que crear sistemas de incentivo que alineen a las partes. Por ejemplo, Target Value Design, que es la forma de diseño colaborativo en que yo reúno a los que van a ejecutar el proyecto con los que están diseñando el producto. Generalmente tiene algún sistema
se habla de compartir riesgo y recompensa. Por ejemplo, se ponen una meta de costo a lograr, por ejemplo, en el proyecto, ambiciosa. Y se ponen incentivos para alcanzar la meta y incentivos para superar la meta. ¿Qué significa eso? Que el dueño, por ejemplo, tiene que compartir las ganancias de reducir el costo con quienes participan, por ejemplo. Pero los que participan tienen que estar dispuestos a reducir parte de su tarifa para alcanzar esa primera meta. Y después, si logran alcanzarla y superarla, ahí empiezan a recibir recompensa. Normalmente están asociadas a incentivos contractuales. Muchas gracias. Roberto Fuentes consulta qué herramientas existen para generar el empoderamiento en los trabajadores y qué hay que hacer con las personas que tomaban decisiones en las organizaciones, cómo deben enfrentar ese empoderamiento que reciben los trabajadores. Bueno, el empoderamiento normalmente tiene que ir acompañado de algún entrenamiento que les dé herramientas, por ejemplo, para poder sistemáticamente, por ejemplo, presentar sus sugerencias de mejoramiento. Yo tengo que ser, obviamente, consecuente si yo les pido que participen y que se empoderen y propongan cosas, generar una forma a lo mejor de seleccionar las propuestas que se van a implementar las mejores, que sea visible que lo que proponen tiene eco en la organización, de manera que eso se mantenga. Si no, si te ven que tú haces propuestas y nunca se llevan a cabo, no vas a tener mucho más eco posteriormente. ¿Cuál es la segunda parte? Es cómo las personas que toman decisiones en las organizaciones tienen que manejar este empoderamiento que recibieron los trabajadores. Creo que lo respondí en parte con lo que te decía, que tienen que ser capaces de ser visibles, que están escuchando, y generar un mecanismo que obviamente no todas las propuestas que te den son viables o son las mejores. Tiene que tener algún mecanismo en que participen también ellos en elegir cuáles son las que vamos a implementar y cuáles son las mejores. Y la última del streaming, pregunta Lucio, ¿en cuánto tiempo desde la intervención se empiezan a observar resultados? Tomando como ejemplo los casos que usted presentó. A veces puede ser muy rápido, digamos, en un par de meses uno puede ya ver resultados cuando implementa un sistema como el Last Planner, digamos. A veces desde el principio prácticamente, pero el que quede estable por lo menos un par de meses en un proyecto. En una empresa puede tardar años el lograr efectivamente que funcione la empresa como tal. Sí, acá hay una pregunta. Aquí también. Respecto a ¿qué tanto influye la idiosincrasia del país, la cultura del país en estos métodos? Yo sé que me va a decir que se puede aplicar en cualquier cultura, pero debe haber algunos que se demoren menos en implementarlo. Y la otra pregunta que quiero hacerle es si este método, imagino que ha ido evolucionando en el tiempo, ha ido cambiando. Desde que empezó el método, desde que se creó el método, o alguien dijo este método se creó porque venía antes seguramente, a cómo está ahora, cuánto ha cambiado, y si existe un método alternativo de competencia. Siempre aparecen otros métodos que ofrecen lo mismo. A ver, yo creo que hay características de la idiosincrasia del lugar que influyen, sin duda. Yo me ha tocado ver esto en muchos países. Yo creo que una debilidad que tenemos aquí en Chile es que nuestros gerentes no gastan mucho tiempo en profundizar los temas, digamos. Tienden a delegarlos. Entonces suelen tener un entendimiento superficial de lo que se está haciendo porque fueron a una conferencia, fueron a una visita donde vieron algo de esto y después lo delegan en los mandos medios. Y eso creo que hace que no sea tan efectiva la implementación, porque
Normalmente, donde son más exitosas las implementaciones es cuando hay un liderazgo fuerte y con conocimiento, convencido, ¿no? Respecto a cómo ha evolucionado esto, sin duda que ha evolucionado mucho, digamos, porque al principio uno miraba esto como un sistema de gestión de producción más de una fábrica. Por lo tanto, cuando se empezó a aplicar en los proyectos, se aplicaba también así, como en la ejecución solamente. Y esto fue evolucionando, empezaron a mirar, oye, pero la Toyota también diseñaba distinto, también trabajaba distinto con equipos multidisciplinarios en el diseño de sus productos, con una serie de cosas que venían desde un principio. Y ahí empezó a aplicarse estos sistemas integrados que aparecen acá, no se inventaron aquí, o sea, así funcionaban también ellos. Y yo diría que el tema de la evolución de las competencias, todos los años se inventan nuevos nombres para cosas, digamos. Pero cuando tú empiezas a comparar, por ejemplo, en qué se diferencia Lean de Agile, por ejemplo, que está más de moda últimamente, Scrum. Yo estuve el mes pasado en Brasil en una tesis de un alumno doctorado que tenía estaba viendo cómo se aplicaba Agile, cómo se aplicaba Scrum, y no fueron capaces de mostrarme las diferencias, la verdad, entre los distintos métodos. Comparten, yo diría que principios muy similares. Algunos están más en la etapa de implementación, ponen más énfasis en las personas o en otras cosas, pero yo diría que no hay que matricularse porque el Lean no significa un método, es una foto que le sacaron a una forma de funcionar en un momento. ¿Y qué significa? Reducir desperdicios y significa agregar valor. Eso es la definición. Y eso lo hacen hay muchas herramientas para hacer eso. Perdón. Quiero entender que los finlandeses en realidad dicen, yo quiero un puente, y llaman a los contratistas y ustedes me lo diseñan y me lo proyectan. A diferencia de nuestra lógica, que es nosotros diseñamos el Estado y después llamamos a licitar a suma cerrada. Sí. Los finlandeses simplemente llamarían, yo quiero el puente, ustedes llaman a los contratistas calificados y entre ustedes me diseñan el puente que más... Sí. Hace un proceso, tienen un proceso que le copiaron a los australianos, venían haciendo una cosa similar hace años atrás ya, de llamar muy temprano en sus contratos de alianzas a competir por formar las alianzas primero. Es decir, qué contratistas con qué diseñadores van a trabajar con nosotros en hacer esto. Y tenían distintas etapas de postulación sin tener un proyecto al principio. Y es lo mismo que están haciendo los finlandeses con un poco de evolución del tipo de contrato en cómo compiten. Entonces, por ejemplo, le aseguran a los contratistas que parten que les van a pagar los costos. O sea, que no van a perder plata. La competencia viene de ahí para arriba. ¿Quién quiere, cuando empiezan después a competir por precio, empieza a competir por quién quiere ganar más o menos margen, en el fondo, para adelante. Pero tienen formas de seleccionar a sus contratistas en dos etapas, por lo menos. Al principio no dejan uno solo, sino que dejan un par o unos tres, y después en la última etapa eligen cuál, digamos. O distribuyen el contrato en partes, digamos. O sea, ahí hay una experiencia bien interesante que mirar para las obras públicas, por ejemplo. Sí. Ahí ¿Aló? Sí. Quisiera saber si tienen experiencia respecto a la colusión, porque el gran problema de esas alianzas, ¿cierto? Que cuando hay grandes proveedores se coluden y nos van a subir los costos desde el punto de vista de la elección final. Que hay parte de los métodos que se usan para hacer la etapa de diseño, en cierta forma te previene que ocurra eso, porque, por ejemplo, se hacen benchmarks de costos. O sea, por ejemplo, supongamos esta empresa que construía hospitales. Ellos lo que hacen es decir, mira, los últimos hospitales que hemos construido nos han costado, no sé,
100 UF el metro cuadrado, por decirte algo. Vamos a usar un método que se pone una meta de por lo menos bajar eso a 95. Y los que quieren participar como contratistas en eso tienen que estar dispuestos a jugársela por esa meta. O sea, ellos entran a la competencia sabiendo que van a tener que bajar los costos, pero en la creencia de que sí lo van a poder hacer porque van a poder intervenir desde un principio. Entonces, y después hay incentivos por alcanzar ese costo y por bajarlo también. Y por eso es que ellos te reportaban ahí ahorros de un 15 o un 20% en los proyectos, porque habían logrado de lo que normalmente gastaban bajar un 15 o un 20% de los costos por ese método. Muy bien, muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, profesor. Espero que les haya gustado la presentación de Luis Fernando. No sé si tienen un numerito que se les entregaron en la entrada, porque vamos a entregar una beca para el curso de Administración de Proyectos que dicta el profesor y que inicia el 25 de septiembre. Primero vamos a hacer sí para la gente de streaming. Ahí, profesor, si nos puede ayudar. Salió complicado. El número 9, señor Omar Catalán. Le podemos dar un aplauso, por favor, desde acá a don Omar. Felicitaciones. Y ahora para ustedes que están acá. El 19. ¿Está por acá? ¿Se fue? Adelante, felicitaciones. Bueno, con esto damos por finalizado el seminario. Les recuerdo que los vi muy activos sacando fotos. Desde el día de mañana va a estar disponible tanto la presentación como la grabación del seminario en nuestra página web en www.claseejecutiva.com. Muchas gracias por su asistencia.